Continuación, Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 22. En aquel tiempo le hablaba Jesús a los príncipes de los sacerdotes y a los fariseos en parábolas diciendo: en el reino de los cielos acontece a lo que a cierto rey que celebró las bodas de su hijo envió sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas no quisieron acudir. Envió de nuevo otros criados diciendo: decid a los convidados, mirad que ya he preparado mi banquete, mis toros y los animales cebados están ya muertos, todo está a punto de venir a las bodas. Mas ellos lo despreciaron y se fueron, el uno a su granja, el otro a sus negocios, y los demás se apoderaron de los siervos, después de haberlos ultrajado, los mataron. Enterado de ello, el rey se irritó y enviando sus ejércitos acabó con aquellos homicidas y puso fuego a su ciudad. Entonces dijo a sus siervos: las bodas están preparadas, mas los anteconvidados no han sido dignos. Id pues a las salidas de los caminos, y a cuantos halléis convidadlos a las bodas. Habiendo salido sus siervos a los caminos, reunieron cuantos hallaron, malos y buenos, y se llenaron las salas de convidados. Entró el rey para ver a los comensales, y vio ahí un hombre que no estaba con el traje nupcial, y le dijo: amigo, ¿cómo has entrado aquí no teniendo vestido de bodas? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a sus ministros: atado de pies y de manos, arrojadlo fuera a las tinieblas, ahí será el llorar y rechinar de dientes, porque muchos son los llamados y pocos los elegidos. Pueden sentarse, por favor. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, la conclusión de esta parábola debe hacernos pensar mucho. Es una muy importante advertencia. Muchos son los llamados y pocos los escogidos, los elegidos. ¿Cuándo vamos a morir cada uno? No lo sabemos. Normalmente los viejos, los canosos más rápido que los jovencitos, pero no sabemos. No sabemos ni el día ni la hora. Voy a explicar un poquito el sentido de esta parábola. Es algo muy hermoso, muy interesante. Dice que había un rey que preparó las bodas de sus hijos y mandó su siervo, su gente, a llamarlo a los convidados a las bodas, y por desgracia no le hicieron caso. Este hombre fue paciente, mandó por segunda vez otros siervos, explicitando un poco la situación. Decid a los convidados: mirad que ya he preparado mi banquete, mis toros y los animales cebados están ya muertos, todo está a punto, venid a las bodas. Mas ellos los despreciaron. Ellos los despreciaron y se fueron, el uno a su granja, el otro a sus negocios. Y los demás, algo peor todavía, se apoderaron de sus siervos y después de haberlos ultrajado, los mataron. Tremendo, ¿no? ¿Y con qué derecho? ¿Qué significa esto? Eso significa que, hermanos, esta primera parte de la parábola se aplica al Antiguo Testamento. Al Antiguo Testamento Dios escogió a Abraham que preparara la venida del Salvador, Jesucristo nuestro Señor. Mandó muchos profetas y por desgracia muchos de esos pobres profetas sí fueron ultrajados, fueron matados, fueron menospreciados, fueron ignorados. Y finalmente dice el rey:
cuando vio que mataron a su gente, enterado, se irritó y enviando sus ejércitos acabó con aquellos homicidas y puso fuego a su ciudad. Hay una última, hay otra parábola, dice, el final mandó a su hijo y no le hicieron caso, lo mataron. Todo esto se aplica al Antiguo Testamento. Por desgracia, como dije, los profetas fueron menospreciados, rechazados, y por eso el pueblo pasó por muchas pruebas, dificultades, guerras y destierros a Babilonia, unos 70 años, entre 586 y 539. Y finalmente vino el Mesías, y en lugar de recibirlo, bien lo ultrajaron, lo menospreciaron, lo calumniaron, y satisfacieron su envidia, su odio hacia él, exigiendo de Pilatos su crucifixión. ¿Y cómo terminó todo esto? El Antiguo Testamento, en el año 70, poco antes se rebelaron en el Imperio Romano, aceptaron un falso Mesías, y Dios mandó sus ejércitos. Toda la humanidad es ejército de Dios, toda la creación está al servicio de Dios. Y bien, Dios permitió que los romanos vinieran y mataran estos homicidas y pusieron fuego a su ciudad. Realmente, el año 70, todo fue destruido, Jerusalén conquistada, el templo destruido, los atrapados con armas fueron crucificados en las posiciones las más horribles, y los demás fueron vendidos como esclavos. Así terminó el Antiguo Testamento por la maldad de los que tenían que recibir al Mesías. Ahora, ¿qué pasó? Pasamos al Nuevo Testamento. Entonces el rey dijo a sus siervos: las bodas están preparadas, mas los antes convidados no han sido dignos. Id pues a las salidas de los caminos, y a cuantos halléis, convidadlos a las bodas. Queridos hermanos, estos nuevos siervos que van a los caminos de convidar a todos que hayan, es el Nuevo Testamento, es la iglesia. El anillo de Dios, en lenguaje bíblico, es la iglesia de Dios en esta tierra. Todos los siervos son los apóstoles. Habiendo salido a los caminos, reunieron cuantos hallaron, malos y buenos, y llenaron las salas de convidados. Bueno, bendito sea Dios. Es verdad que los apóstoles hicieron todo lo que pudieron para predicar donde quiera el evangelio. Ellos también padecieron sus persecuciones, pero cumplieron su misión, y hubo mucha gente de buena voluntad entre judíos y paganos que fueron bautizados y empezaron a formar las comunidades cristianas iniciales. Y el conjunto de estas comunidades se llamó la Iglesia Universal, en griego la católica. Bien. Pero después dice algo importante, esto afecta a cada uno de nosotros directamente. Después dice: entró el rey en la sala de los comensales y vio a un hombre que no tenía el traje nupcial. ¿Y qué es el traje nupcial? Es traje de Cristo. Estamos bautizados, gracias a Dios, pero por el pecado podemos perder la gracia, podemos perder la santidad. Eso es lo que hace el traje nupcial. Y al vivir mortalmente, en pecado mortal, bien, no tenemos el traje nupcial que Dios quiere que tengamos. Y el rey preguntó: amigo, ¿cómo entraste aquí sin tener el traje nupcial? Y él tuvo que callarse, espantado. ¿Y qué le dice? Atado de pies y manos, arrojadlo fuera a las tinieblas, allí será el llorar, rechinar de dientes. Queridos hermanos, no es porque estamos bautizados que estamos salvados, como piensan de una manera errónea los protestantes. Un bautizado es como un niño que nace, tiene que crecer y mantenerse en vida. Un bautizado, al pecar mortalmente, bien pierde la gracia, que es traje nupcial, pierde la santidad, pierde la caridad, pierde el Espíritu Santo. Cierra delante de sí la puerta del cielo y abre la del infierno. Es algo peligroso. Y es dogma de fe católica que todo bautizado en este momento está en pecado mortal, está como suspendido al borde del infierno. Por eso nuestro Señor dice: muchos son los llamados. Es verdad, hubo tiempo que todos eran bautizados, pero pocos los elegidos. Claro, el diablo ahora engaña a la gente
con falsas iglesias humanas y legítimas falsas. Ellos dicen, al aceptar a Cristo ya estoy salvo. No, señor. Lutero fue un falso profeta, mintió, engañó a la gente. Con tal que acepte a Cristo, salvo es mentira. Nuestro Señor se dice, porque dicen Señor, Señor, y no hacen lo que digo. Si al aceptar al Señor no estará salvo, porque Cristo dice esto. No todo el que dice Señor, Señor se salvará, sino el que haga la voluntad de mi Padre Celestial. Y cuando el joven rico preguntó, Señor, ¿qué debo hacer para entrar en el reino de los cielos? Dijo, cumpla los mandamientos. San Mateo 19, 17, cumpla los mandamientos. El que me ama guarda mis mandamientos. Es algo serio esto. Entonces muchos son los llamados, pocos elegidos. ¿Y yo de qué lado voy a estar? Si hoy no estoy listo, no tengo el traje nupcial, mañana menos. ¿Por qué? Porque mientras más uno peca, más se hace adicto al pecado, esa adicción, más. Si usted pone una pintura negra en la ventana de su casa, quizás una o dos capas todavía algo de luz penetra, pero cuando tiene 40, 50 capas, así gordo, la pintura ya nada penetra. Mientras más uno peca, más es ciego, insensible, indiferente. Ahora, ¿cómo podemos recuperar este traje nupcial? Porque podemos haberlo perdido por pecado. Y bien, nuestro Señor, sabiendo que iba a pasar esto, y bien nos dejó otro sacramento de purificación, de regeneración espiritual, que es la penitencia por los pecados. Este sacramento también el falso profeta Lutero lo quitó a los cristianos, engañándoles. En el capítulo 20, 21 a 23 de San Juan, que dice nuestro Señor, y bien dijo a sus apóstoles, que eran sacerdotes, reciben el Espíritu Santo, a quienes los pecados quedan perdonados y a quienes quedan detenidos. Así de sencillo. Nuestro Señor pensó en nosotros, sabía que íbamos a pecar y quería que recuperáramos el traje nupcial de la gracia por la penitencia, por la conversión. Pero también cuidado, hermanos, para que la confesión sea buena, y Dios la acepte, hace falta examinar su conciencia, claro. Examinar la conciencia es importante sobre los 10 mandamientos de Dios, los mandamientos de la Iglesia, las virtudes, pecados capitales y también con su deber de Estado. El deber de Estado es importante de cumplirlo, hacer lo que tiene que hacer, cada quien sus deberes, sus obligaciones, padre, madre, hijo, alumno, estudiante, todos. Y después tenemos que arrepentirnos. El arrepentimiento es importante, es sumamente importante. Decir nuestros pecados sin ocultar ninguno. ¿Por qué? Porque si usted se confiesa y por falsa pena, que su orgullo de hecho oculta uno o dos de sus pecados, tu confesión no vale nada, hace un sacrilegio. Y después tenemos que arrepentirnos con firme propósito. Y ahí está el problema. Si después de haberse confesado, a los 2 o 3 días usted cae en lo mismo, hay un problema. ¿Dónde está su firme propósito? ¿Dónde está? Dios mío, me arrepiento de todo corazón de haberte ofendido. Con tu ayuda nunca quiero más pecar, hacer penitencia. Ok, nunca más pecar. Y si a los pocos días regresas al pecado, ¿qué pasó? Porque fue tentado. Y bien, ¿fue todo? ¿Es culpa tuya o no? Así porque yo miré, busqué lo que no debía. Bien, ahí es culpa tuya. No tenías firme propósito. Nuestro Señor dice, si tu mano, tu ojo, tu pie es ocasión de pecado, córtalo, arráncalo. Es algo serio. Algo serio. ¿Que Dios quiere que corte mi brazo, mi mano? No. Instrumentos, amistades, contactos. Es serio que, hermanos, firme propósito. Hace poco que estaba leyendo el libro de Santo Cura de Ars sobre la confesión, y bien decía, mire, hijitos, si no tienes firme propósito, hay problema en tu confesión. Tenemos que tomar esto muy en serio, firme propósito, es decir, alejarnos de las cosas, de los instrumentos, de las redes sociales, de las personas, de los contactos que nos impulsan el pecado. Ahora, buenas noticias, ser tentado no es pecado. Ser tentado no es pecado. Consentir, aceptar el pecado es pecado. Entonces, cuando sentimos que seamos tentados, sea lo que sea la tentación, decir no directamente, desde el inicio. La tentación
es como una pequeña serpiente al inicio. Usted puede aplastarla con tu pie, pero cuando crece 3 metros ya no puedes. Es el problema. Entonces, firme propósito. Si pecas con tus ojos, mortifica tus ojos. Si pecas con tu oído, mortifica tu oído. No chismear, no criticar, no hablar de los demás. Si pecas con tu lengua, muérdala. No diga lo que no debes decir. Si pecas con curiosidades, bien, elimine. Por eso digo que nadie vaya a la cámara con su celular. Haga una penitencia. Haga una penitencia, es durable. Después de la cena, apaga tu celular, ponga el comedor ahí, vaya a tu cama con un libro, con un rosario, ya. Entonces, arrepentimiento, examen de conciencia de sus pecados, firme propósito de enmienda, es muy importante, y finalmente reparación, hacer la penitencia dada. Y con esto podemos ir a recuperar el traje nupcial. Muchos son los llamados, pocos los elegidos. Queridos hermanos, tomamos en serio. Santo Cura de Ars decía, no todos los que se confiesan se salvan, pero se salvan los que se confiesan. Y los que no se confiesan nunca, bien, hay gran riesgo de perdición. ¿Por qué? Y porque sin la comunión, sin la confesión, no es fácil para nada mantenerse en gracia de Dios. Entonces, para mantenerse en la gracia de Dios, hace falta utilizar los medios que Dios nos da, alejarnos de las ocasiones, pedir a Dios ayuda y socorro cada día, de la noche. Cuando estamos tentados, rezar, pero también alimentar nuestra alma con la Sagrada Comunión. La Sagrada Comunión no es cualquier cosa, es Dios que recibimos, con todas sus gracias, bendiciones. Confesarnos regularmente, porque no solo la confesión borra el pecado, también da fuerzas, energías espirituales contra la tentación futura, el pecado futuro. Y alejarnos de la tentación de pecado. En resumen, a Dios hubo gente fieles, claro, a Dios durante casi 2000 años, pero también hubo muchas caídas y muchas injusticias frente a los ministros del Señor. En el Nuevo Testamento nuestro Señor manda a sus apóstoles a todas las naciones, todos los pueblos, pero quiere que seamos vestidos de la ropa nupcial, es decir, vivir en gracia, en santidad y no pecado. Si uno tiene tiempo de no confesarse, que los hermanos háganlo, no tengan miedo. El Padre es como el doctor. El doctor sabe todas las enfermedades que hay. Mirando la cara de uno sabe lo que uno tiene. El sacerdote también sabe todos los pecados que hay. Todo. ¿Por qué? Porque por su profesión, por sus estudios, por la palabra de Dios. Entonces, cuando usted dice los pecados, no se asombra. Al contrario, cuando una persona viene cargadísima de pecados, y yo como sacerdote estoy contento de libertar esta alma, de dar una patada al diablo, expulsarlo a patadas. Como decía Jim Caviezel, que hizo el Cristo en Mel Gibson, dice, dar patada al diablo, tiene que ir donde tiene que estar, al fondo del infierno, y no en las almas de los hijos de Dios. Entonces, si alguien hace tiempo no se confiesa, no comulga, tiene miedo, está temblando, presenta a este hombre. Hay más alegría en el cielo por un pecador que se convierte que 99 justos que no necesitan. Esa alegría, es triunfo. ¿Qué diferencia hay entre los que están en el infierno y los que están en el cielo? Quizás los que están en el cielo han pecado más que los que están en el infierno, en unos casos. ¿Pero qué pasó? Bien, el que está en el cielo, el gran pecador convertido como la Magdalena, como Santo Agustín, por ejemplo, y bien se confesaron, lloraron sus pecados, fueron humildes, dijeron la verdad. Y el orgulloso tonto que va al infierno, bien infierno por orgulloso, por no decir sus pecados. Entonces, no tarda la confesión. No sabemos ni el día ni la hora. Muchos son los llamados, pocos los elegidos. Grabemos esto en nuestra mente. Si mañana el Señor me llama, ¿de qué lado voy? ¿Tengo traje nupcial? Bendito sea Dios. ¿No lo tengo? Recuperarlo cuanto antes. Amén.